Bienvenidos a nuestro primer podcast, Episodio. el primer episodio Sí, de manera oficial. de la temporada, Sí. de la temporada, las 7 herramientas esenciales que debemos denominar como jóvenes. Que es nuestra primera temporada. No, esa es nuestra primera. El otro video que habíamos hecho fue un video introductorio ya explicando lo que íbamos a hacer en este episodio. Así es. Y tenemos una de las herramientas que creo yo que es una de las más importantes de cómo, y creo yo que es una de las claves del éxito. O sea, y esta herramienta es la oración, que realmente esa es una de las cosas que Dios siempre nos manda a orar, porque pasan muchas cosas cuando oramos, y es la cosa, o sea, y es lo que Dios nos entrega para poder abrir otras puertas. ¿Y qué tú tienes que decirme, Jeffrey, sobre la oración? Bueno, Cuéntame. mira, la oración en verdad es hablar con Dios, como dice la palabra de Dios, obviamente. Nosotros vemos que la gente que tiene, en la palabra de Dios enseña que la gente que tiene más intimidad con Dios en la oración tiene el cielo abierto a su favor y tiene el cielo abierto todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, es como que tú tienes mucho tiempo sin hablar con un familiar del extranjero, tienes alguna situación en específico que necesitas algún dinero para ayudarte, ¿no? Claro. Y que por no tener esa fluidez de conversación no puedes tomarle ese dinero a ese familiar. A ese familiar. Es un ejemplo súper cotidiano que muchos se reirán, pero así mismo podría pasar con Dios, ¿no? Que si no tienes esa relación de comunicarte con Él, de hablar con Él, es posible que no tengas una respuesta certera, evidente, rápida, porque el cielo no está abierto para ti. Exacto. Y creo que esto es una de las herramientas muy esencial, porque, o sea, va más allá de muchas cosas y nos abren otras puertas, y realmente el reino de los cielos se abre para nosotros cuando oramos. Sí. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y quiero tomar como referencia el libro de Daniel, y queremos explicar qué pasa cuando oramos. Sí. Y dice así, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 del 13 en adelante, versículo 12 y el 13. Y dice así, para que lo tengamos muy puntualizado esto, ¿qué pasa cuando oramos? Y dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Señor Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, literalmente cuando comenzamos a orar, las puertas del reino de los cielos, o sea, se abren a nuestro favor y comienzan a suceder cosas en nuestras vidas. Los problemas que quizás tenemos comienzan, o sea, podemos verlo de una manera diferente, y el reino de los cielos literalmente trabaja trabaja para nosotros. Así es. Bueno, en ese sentido, desde el primer día que dispongamos nuestro corazón para el Señor, para orar, para tenerlo como dueño y Señor de nuestra vida, o sea, que podamos orar creyendo que Dios nos escucha, Exactamente. que nuestra disposición desde el corazón, que cuando nosotros vayamos a orar, sintamos que estamos humillados delante de Él. Desde ese día, como dice Daniel, ¿qué va a pasar? O sea, Vamos a entender que la presencia de Dios en nuestra vida es lo más esencial, lo más importante, lo que lo llena todo. Exactamente. Y mira que siempre Dios puntualiza eso en nuestra vida, de cuando nos humillamos. O sea, y Dios está buscando personas, Dios está buscando una juventud que ore, una juventud que esté siempre atento a orar y a buscar a Dios. Porque pasan cosas cuando nosotros nos humillamos al Señor y hablamos con el Señor. Y si vemos lo que dice la palabra, la acción que hay cuando nosotros nos arrodillamos al Señor, o sea, hay algo que pasa en el mundo espiritual. Claro. Y Dios está buscando personas que se humillen. Y vamos a leer Segunda de Crónicas para que vean lo que nos dice esta palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Y dice así: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Ese es el versículo que vamos a usar como versículo base y textualizar este podcast en esta ocasión. Segunda de Crónicas 7:14 para mí, y yo creo que para todas las iglesias del mundo, tiene un significado súper importante. Sabes que da tantas promesas. Es como, hagan esta acción y les prometo que pasará tal cosa. Eso dice el Señor. Sí. O sea, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ese es como a quien les está hablando, y oraren y buscar en mi rostro la acción. Sí. Ven, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa. Y sanar su tierra. O sea, entran muchos puntos. Sí. Y hay muchos versículos de la Biblia que sustentan esa parte. Sobre sanar tu tierra. Y tener como, o sea, estar bien en todos los ámbitos de tu vida. Por eso que elegimos la oración. Claro. Como un punto de referencia. O sea, una de las herramientas que debemos tener como cristianos para alcanzar el éxito. Así es. ¿Entiendes? Acción. Entonces tenemos acción. Tenemos lo que Dios nos manda a hacer. Nos manda a hacer. Y la promesa, ¿no? Sí, la recompensa de la oración, que es perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, que Dios te oiga desde los cielos, que sanes tus pecados y que sane tu tierra y que perdone tus pecados. Una persona ya se siente bastante completa. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a hablar de 4 puntos específicos, que son la oración y la juventud, que esto es un podcast. Un joven con Jesús. Podcast, perdón. Un joven con Jesús podcast. La oración y la juventud, la esencialidad de la oración, la disciplina en la oración, consecuencias de no orar y mi lugar de oración. Bueno, son 5 puntos en específico que vamos a hablar en un joven con Jesús podcast en este momento. Y nuestro tema es la oración con base bíblica de Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a iniciar por el primer punto, y es la oración y la juventud. Tony, creo que es algo súper interesante que nos hayan tildado de ser unos carnales. Siempre. De ser unos carnales, de que no oramos, de que no buscamos a Dios. Porque creo que en el tiempo que tengo siendo cristiano de mi iglesia, de esta iglesia, es difícil ver jóvenes en la oración de las 3. Es difícil. Es difícil. Es difícil ver jóvenes en la oración de las 9. Es difícil ver en enero cuando se hacen los 21 un día de Daniel. Y no solo en ese ámbito de estar en la iglesia, sino que tú sabes cuando hay una persona que es de oración. Sí. Incluso su forma de ser. Su forma de hablar. Porque, o sea, uno de los puntos que yo siempre que tengo aquí, que la oración es bendecir, y bendecir significa bien decir. Y tú te das cuenta la vida de oración de una persona en su hablar. Claro. Porque su manera de hablar es para bendecir a la persona. Sí. O sea, tú te sientas con esa persona y tú literalmente sientes como que tu vida es bendecida, y las palabras que salen de su boca, de la boca de esa persona, es para bendición y no para maldición de tu vida. Entonces, en esta generación, como estamos viendo tantos temas, estamos viendo como tantas cosas que están pasando, que por aquí, que por allá, y hay mucho ruido. Hay mucho ruido de lo que está pasando, y son pocos que quizás de ellos salen una palabra para edificar y para bendecir. Y ahí es donde está el secreto de la oración. O sea, bendecir a otra persona a través de la oración. Como te decía que es difícil ver jóvenes en la oración como tal de la iglesia. Y eso entra en un punto más adelante, de mi lugar de oración. De mi lugar de oración. Sabes que es difícil poder segmentar los puntos como tal, porque todo va muy ligado, ¿no? Muy ligado. Pero la oración y la juventud, así como dice la Biblia que nosotros somos la fuerza de la iglesia, que somos el fundamento como tal de la iglesia, de que nosotros somos fuertes, vigorosos, que tenemos energía, debemos de sustentar la fuerza que tenemos, esa vigosidad, o esa entrega, ese poder, esa fuerza. ¿Se podría decir vigoridad? No sé, en verdad. hay que googlear eso para ver. No sé cómo conjugar la palabra, por eso me fui saltándola. Eso hace que nosotros podamos, con oración y con toda esa fuerza que tenemos, podamos ser seres increíbles en la tierra, ¿no? Porque no nos cansamos, tenemos fuerza, tenemos ánimo, tenemos forma de poder seguir caminando, de poder seguir corriendo
cueste lo que cueste, canse lo que canse. Ujú. Y si, imagínate que estemos muy cercanos a Dios, yo creo que esa fuerza se podría triplicar, ¿no? Literalmente. O más de ahí, ¿no? No, porque mientras más tú oras, mientras más te acercas, o sea, tú trabajas con el reino, trabajas para el reino. Así es. Y las cosas, y ahí es donde entra este versículo bíblico que dice, para los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien. Y literalmente, si tú amas a Dios, y déjame entrar esta partecita, por eso es que Dios siempre compara a la iglesia como con una novia. Cuando tú estás hablando con tu novia, que la amas, o sea, a ti no te importa pasar 3, No importa. 4, 5 horas. Y te encanta orar. O sea, orar no. Te encanta hablar con esa persona. Hablar. ¿Por qué? Porque te encanta y lo amas. ¿Entiendes? Entonces, si amamos a Dios, vamos a estar siempre en oración con el Señor. Porque nos va a encantar hablar con el Señor. Y las cosas que no estén bien en mi vida, las cosas que no están en su línea, literalmente Dios las pone en su línea. Claro. Porque hay una conversación, ¿entiendes? Hay una relación, hay una comunicación. Así es. Amén. Bien, mira, creo que la oración y la juventud es algo que debemos de tratar como de cultivar más. Sabes que muchas veces la juventud se enfoca bastante, Tony, en como, ok, voy a tal evento, Ujú. voy a ir, voy a cantar, voy a comprar el t-shirt, me voy a ir al campamento, voy a estar con jóvenes un fin de semana completo, adorando a Dios, gozando, aprendiendo de la palabra, pero muchas veces ni siquiera tomamos tiempo como para orar, como para tener esa conversación, esa integración con Dios, ¿no? Entonces, vamos a hablar en el punto número 2 de la esencialidad de la oración. De la oración. Que yo creo que ya es necesario pasar al segundo punto. Demasiado. De la esencialidad de la oración. ¿Qué tan esencial es orar para un cristiano y más para un joven? Explícame. Bueno, y es fácil. O sea, el libro de Daniel lo explica bien. O sea, desde que nosotros disponemos nuestros corazones, orar a Dios, hay ciertas situaciones en nuestras vidas que comienzan a estar en la línea. Sí. Quizás podemos estar pasando por un momento de tristeza y por medio de la oración esa cadena es literalmente rota y nuestra vida puede cambiar, estar en tristeza a alegría. Sí. Y por eso que nos dice el segunda de Tesalonicenses 15, versículos 16 al 18. Y dice así: estad siempre gozosos. Dice el versículo 17: orad sin cesar. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Literalmente esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso que es tan esencial tener la oración en nuestras vidas. Sí, así es. Si no tenemos una vida de comunicación con Dios, de oración con Dios, literalmente nuestras vidas y las cosas que quizás queremos hacer, no las vamos a poder lograr. Así es. Por este hecho de no orar. Así es. La oración es la clave del éxito. ¿Sabes? El pecado huye cuando hay oración, ¿no? Ujú. Huye. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra carne, esta carne tan débil que tenemos, que quizás es fuerte porque vamos al gimnasio, pero en realidad es tan débil, o sea, que nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos hacer es totalmente diferente con lo que hacemos, ¿no? Es totalmente diferente con lo que accionamos, que quizás pensamos, quiero agradar a Dios, pero cuando me voy de la iglesia, lo primero que hago es no agradar a Dios. No agradar a Dios. Entonces, la esencialidad de la oración influye en lo que nosotros tenemos como seres humanos en nuestro corazón para poder de manera específica agradar a Dios. O sea, ser esencial en la oración o la oración siendo como punto referente de la esencialidad del evangelio, de la juventud, que necesita tanto a Dios, él es 100% en verdad. O sea, sin oración, tú puedes ir al servicio de jóvenes todos los viernes a las 7 de la noche. Puedes ir al servicio de jóvenes los sábados a tiempo. Puedes ir al estudio siempre a tiempo. Puedes ir al servicio dominical de tu iglesia en la mañana, en la tarde, en la noche o lo que sea. Pero si no tienes oración, eso te va a resbalar como el agua. Literalmente. Porque no vas a sentir que la palabra de Dios te está llegando. Y sentado en un banco, sentado en una silla, te vas a enfriar.
vas a sentir que Dios no está contigo. Porque no se trata de venir y cantar 4 alabanzas, escuchar un mensaje, escuchar testimonios. Se trata de tener una intimidad más allá. Y no solo eso, ¿qué pasa? O sea, si vamos al versículo que estábamos leyendo antes, que hay una acción para que Dios esté en nuestras vidas. Segunda de Crónicas lo dice fácil, Jeffrey. Si se humillara en mi pueblo, porque yo puedo estar aquí en la iglesia, venir a cada uno de los servicios, y yo quizás no pueda ver la promesa de Dios en mi vida por el simple hecho de que yo no hay una humillación en mi corazón. Sí. O sea, como tengo aquí uno de los puntos, que la oración es confesar nuestro pecado. O sea, venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo sé que te fallo, yo sé que tengo algo que no te agrada, no te gusta. Y quizás esa cosa que tenemos en nuestras vidas nos impide ver la promesa de Dios. Que es, si nos humillamos, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y se convierte de todos sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, literalmente. Así y es. sanaré su tierra. O sea, hay promesas en la humillación, hay promesas en tu estar en la presencia de Dios y orar, no simplemente venir a la iglesia y estar, y muchas veces esta costumbre y ese hábito se convierte como en algo monótono y nos sentimos, o sea, normal, y no hay como una comunicación con las personas por el cual nosotros vamos a la iglesia, Sí. que es el Señor Es cierto. Jesucristo, como dice segunda de Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. O sea, ese es el punto específico. El punto específico. Entonces, de la oración. ser esencial o la oración es esencial. Sí. Eso es un sí porque sí. Eso es todo. Pasamos entonces al punto número 3, que es la disciplina de la oración o en la oración. La disciplina en la oración. Creo que... Mira, hermano Tony, la disciplina en la oración. ¿Qué tan difícil Yo pienso que ser disciplinado es como hacer algo como constantemente, ¿no? Constantemente. Sabes que, por ejemplo, si retomo otra vez el asunto del gimnasio, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero alcanzar, poder levantar más peso, necesito tener una disciplina constante. No voy a ir un lunes y el próximo lunes es que otra vez intentaré, ¿no? Uh-huh. Sino que tengo que intentar siempre. Siempre. No, nosotros que somos músicos, uh-huh, no sabemos bien que si no hay disciplina para tú aprender a ejecutar un instrumento correctamente, o sea, que cada día a las 5 de la tarde tú vas a tocar el piano por 1 hora, sabes que al final de todo no te va a dar la oportunidad de poder ver o de poder estar concentrado y poder desarrollar esa facultad. Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos la disciplina en la oración? ¿O cuál es el resultado más bien de tener disciplina en la oración? Yo creo que para uno tener disciplina hay que tener amor. Tú sabes que cuando comenzamos en esto de la música, como músicos que somos, lo primero que nos dio como ese anhelo de tocar y de ser frustrado, como dicen por ahí, o sea, de estar en todos los cultos, fue el amor a eso. Y hay que tener amor por Dios. Y es lo que te decía antes, que cuando tú amas, te encanta hablar con la persona. Y creo que el punto principal para que tengamos una buena disciplina de oración es amar a Dios. Así. Porque no va a encantar hablar con Dios hasta en el baño. Así es. Yo creo que así es. Yo creo que ni habría que añadirlo ya. Líder, o sea, y puedo hablar esto como experiencia de Dios, yo de Dios. O sea, Dios me ha enseñado tanto con este principio de amarlo y de cómo hablar siempre con Él, que eso se ha convertido en un estilo de vida en mi vida. Y en cada momento, en cada situación, puedo estar yo de camino al trabajo, puedo estar yo de camino a donde sea que estoy. Siempre tengo como ese momento para hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué tú piensas de esto? Señor, ¿qué tú crees de esto? Señor, y entonces eso como que va
creando un hábito en tu vida y eso crea una disciplina de que cuando tú dejas de hacer eso, tú sientes ese vacío de no tener la oración. Por Claro eso que sí. es tan esencial. O sea, tener esa disciplina en nuestras vidas. Claro que sí. Creo que cuando hablamos de tener disciplina en la oración, es que nosotros podamos hacer rutinas de oración. Rutina de oración. Yo, por ejemplo, más bien, que te puedas decir, yo oro todos los días a tal hora. Hasta la hora. Yo hago esto con Dios de tal hora a tal hora. Si no tengo tiempo de tal hora a tal hora, lo pospongo y lo hago a tal hora. Pero que sea en ese momento, ¿no? Y no simplemente a tal hora, sino que hay una de las cosas que Dios también le agrada cuando tú tomas tiempo que quizás tú lo usarías en otra cosa para orar. Y ahí Pero lo que quiero decir es que tú puedas apartar tiempo para Dios. Exactamente. Porque cuando tú dices apartar, es que tú vas a estar, vamos a decir, orando todos los días, como dice la palabra de Dios, que los apóstoles siempre iban a la iglesia a las 3 de la tarde para orar. Para orar. ¿No? Entonces, Cierto. en ese momento se encontraban con muchas personas y uno en una ocasión le dijo que le diera cualquier cosa. Y él le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo de te lo que doy. tengo te doy. Y lo que tenía Entonces, mucha oración. Era mucha oración, y muchas ¿no? rodillas. Era mucha rodilla. Entonces, fíjate, cuando esa persona apartaba, los apóstoles apartaban ese tiempo de oración, ya Jesús no estaba con ellos, sino que ellos iban caminando por iglesias. Exacto. Entonces, que tú puedas decir, yo quiero ir, amigo, quiero que vayamos a la heladería, quiero que vayamos a salir. Y tú digas, no, a esa hora yo oro. A Dios le encanta eso, líder. Entonces, tú puedes decir, y refuto lo que dices, que ya estás dejando de hacer cosas para estar con Dios. Para estar con Dios. Entonces, ahí mismo, ya la disciplina y la constancia es como aprender algo nuevo, que tú dices, voy a aprender tantas cosas hoy, voy a aprender un vocabulario nuevo en inglés hoy, me voy a aprender 20 palabras, me voy a aprender tal cosa. ¿Entiendes? Hoy voy a aprender un vocabulario de casa, de escuela. Entonces, así mismo que tú puedes dedicar ese tiempo diariamente para que sea constante, dedicárselo al Señor, dedicárselo a la oración como tal, sería, mira, increíble. Las puertas de los cielos, como dice Crónicas, ¿no? Crónicas, déjame ver el versículo. Lo tengo por ahí. El versículo base, man. Crónica. Segunda de Crónicas. Sí, como dice Crónica, en realidad 7:14, las puertas de los cielos se nos abrirían, ¿no? Y que podríamos tener a Dios escuchándonos todo el tiempo y tener una conversación de hijo a padre, o como tú dices, cuando tú amas a una persona, que esa persona te responde, te responde, te da ideas, está ahí contigo. te habla y o está sea, por contigo. eso es que es tan esencial la oración, literalmente, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de tu vida, sea lo que sea, a través de la oración que tú comienzas a tener respuestas. Sí. Yo creo que con esto podemos pasar al punto número 3, ¿no? Que siendo disciplinados en la oración, y vamos a ver como un background totalmente de cuáles son las consecuencias de no tener disciplina en la oración y cuál es la consecuencia de no orar. Ahí es que yo quiero llegar. Creo que predicaba el otro día aquí en la iglesia y decía que separados de mí nada podemos hacer. Jeffrey, yo quisiera como llevarte una experiencia de cuando yo era pequeño, y creo que hay muchas personas que se van a identificar con esto. Dale. Del no orar. Sabes que cuando estamos pequeños y pasa el proceso de que tú tienes que irte a dormir a tu habitación solo, que ya tú creciste, tienes algunos 5 años y que ya tú no duermes con mamá y papá. Y hoy quiero hablar de esta experiencia que yo tuve ya alrededor de los 12 años. Nunca lo he contado esto nunca yo se lo he dicho a nadie de que me ha pasado esto, pero yo fui llamado desde pequeño, o sea, desde el vientre de mi madre fui llamado, tenía un llamado muy especial de Dios. Y bueno, y como me he desenvuelto, se ha visto ese llamado que Dios me ha entregado. Y estaba pasando algo en mí que cuando yo no oraba, yo comenzaba a tener batallas espirituales, literalmente batallas espirituales. Y hasta el sol de hoy te puedo decir que cuando comienzo a tener una batalla y comienzo a orar, esa batalla como que... Y literalmente, cuando yo no oraba o dejaba de orar, los demonios querían sacarme de la casa. Wow.
O sea, esto yo nunca se lo he dicho a nadie. Nunca lo había Nunca escuchado y nunca tengo tiempo conociéndolo. literalmente, 7 años, 7 años. Más de 7. Y nunca he hablado sobre esto. Y los demonios querían sacarme de la casa. Yo llegaba a la casa, Jeffrey, y yo decía, literalmente no sé qué es lo que pasaba. Yo decía, me quiero de ahí. Me daba como una calor y como algo que yo quería agarrar y salir de la casa y salí. O sea, Wow. literalmente salí de la casa e irme. Y esas son consecuencias de no orar. Tipo 12. ¿Y sabe qué es lo que hacía mi madre? Por eso que yo bendigo a las madres que oran. Sí. Porque literalmente, cuando oran, tú estás bajo una cobertura espiritual. Claro que sí. Y por más que quieras, el enemigo quiera hacer cosas en tu vida, no lo hace. Y mi madre siempre me enseñaba, ella siempre me enseñaba a orar antes de acostarme. Y gracias a Dios que la mano de mi madre estaba ahí. Y mi madre yo me ponía a llorar. Y yo decía, ¿qué es lo que...? O sea, ahora que yo estoy grande, que Dios trae a mi mente esto. Y yo me ponía a llorar y mi madre me leía los salmos. Y cuando ella comenzaba a leerme los salmos... Yo veo mi pastor y no me faltará. Apotar. Ese es el salmo que jamás... Oh, Salmo 91. El que habita 91. Bajo... Y me leí esos salmos y comenzaba a morar. Y literalmente, sobre mí posaba una paz. La atmósfera se cambió. Había una tranquilidad. Y ese hábito de siempre orar antes de acostarme, siempre ella me decía, ora antes de acostarte para que tú sabes que no te pasa. Y mira que me pasó una experiencia hace una semana. Yo siempre oro antes de acostarme. Y tú sabes que el enemigo siempre toma cosas de tu vida para querer atormentarte, literalmente atormentarte. Y mientras yo estaba durmiendo, no conciliaba descansar, porque quizás tú estás durmiendo, pero no puedes descansar. Y yo le dije, mira, Señor, oye, este relajo se tiene que acabar. Yo no puedo estar en eso. Yo necesito dormir tranquilo porque tengo que ir a trabajar. Y literalmente oré a Jeffrey. Y después de que yo oré, todos esos sueños de angustia. De batalla. Que tenía, de batalla. Porque literalmente me iba a la trompa con los demonios. Wow. En el mundo espiritual. Y cuando ya yo estaba en mi cuerpo normal, me sentía cansado porque ya tenía batalla. O sea, era durmiendo, pero a la misma vez tu cuerpo peleando. O sea, tu mente peleando. Y no tenías un descanso. Y muchas veces eso pasaba porque yo no oraba. Esa era una de las consecuencias por no orar. Porque hay muchas consecuencias. Mira, por y no me orar. imagino que luego de tú aprender o tener esa experiencia única en el mundo espiritual y conocer ya la consecuencia de la oración, quizás en algún momento debilitaste la oración y otra vez te pasó, ¿no? ¿Cómo agarra? Entonces, es que como tener consecuencias... bro, ajá. Es que como que cada vez que tú dejas de orar, te pasa tu cosa. Sí, te decía que tener consecuencias de no orar. Mira, quizás a todos los que nos ven y nos escuchan, se les haría difícil poder decir, bueno, a mí no me pasa lo que le pasa a Tony y ojalá y no me pase nunca. A mí no me pasa y ojalá no me pase nunca tampoco. Pero cuando yo dejo de orar, ya de manera personal podría decirlo, yo siento en realidad que el cielo se cierra. Literalmente. O sea, no escucho la voz de Dios. Leo la palabra y siento que Dios no me habla. Siento que lo que voy a escribir, que cuando vamos a escribir canciones, ¿no, Tony? Sí. Siento que las canciones ni siquiera fluyen. Líder. Cuando voy a hacer un arreglo musical, no. Tú dices, ¿y qué es lo que pasa? ¿Está desafinado? Estoy en pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que no estás orando. Mira, y el hábito de orar como tal es un hábito que nosotros deberíamos de poder ver más allá de lo que nosotros vemos, más allá de lo que nosotros creemos, porque tener disciplina en la oración hace que nosotros creamos algo como que es como una barrera, y yo soy de los que creo, no sé si tú también eres de los que creo. Tony, tú puedes, por ejemplo, no tener trabajo hoy, ¿verdad? Puedes no tener trabajo hoy, pero orar 5 años consecutivos, para mí que te dan una reserva de oración. Y eso yo compartía con alguien de la reserva de la oración y me decía, tú lo que estés loco, pero si tú oras, vamos a decir, 5 años consecutivos, constantemente,
Te voy a Y explicar, si llega un te voy a momento en explicar- te voy a específico explicar en el algo que hay. tú no puedes orar, esa reserva de oración está ahí, ¿sabías? Porque para mí la oración se convierte en una cáscara, como en algo que te protege, algo que te cubre. Vamos a entrar al punto número 5, el cual consiste en mi lugar de oración. Creo que mi lugar de oración habla acerca específicamente de lo que es dónde oras, ¿no? Mira, yo soy de las personas, y Tony creo que siempre se va conmigo al trabajo, que trabajamos en la ciudad del pueblo de donde somos. Del campo a la ciudad. No, en verdad esa es la realidad. O sea, las personas normalmente se transportan para trabajar y nosotros nos transportamos por igual. Pero anyway, y nosotros nos damos cuenta que al menos para el ritmo de vida que nosotros llevamos, ministerio, trabajo, iglesia, yo que tengo esposa e hijo, mira, en verdad, tomar un tiempo para decir, voy a ir a la iglesia a orar. Mira, a mí en lo personal se me ha hecho imposible. Porque yo normalmente salgo a trabajar muy temprano en la mañana y regreso muy tarde de la noche. Bueno, no tan tarde de la noche, sino cuando ya el sol se va. Entonces, cuando ya el sol se va, ha pasado 12 horas, 13 horas fuera de mi casa. No, y venir a la iglesia para el servicio. Tú sientes como que ya, o sea, tus fuerzas humanas. literalmente, líder. Venir a la iglesia a servir en la música, preparar el equipo, que todo el mundo esté ahí. Y así te pasa 3, 4, 6 semanas, 8 semanas. Entonces te tienes que dar cuenta que en realidad mi lugar de oración tiene que ser un lugar en específico o puede ser cualquier lugar. Pero ese Puede es el ser lugar que cualquier. tú lo conviertas para hablar con Para Dios. hablar con Dios. Y bueno, ya entrando en esa línea o sea, de cuando vamos a ir a... Y no es que quiero que me malinterpreten. O sea, buen joven, si aún no estás trabajando y eres un vago, Yo creo que ven a la iglesia a ven a la orar. iglesia a orar. Porque este es un lugar, en verdad que aquí pasan cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Orar aquí es diferente que orar en el carro. Orar aquí es diferente que orar en el trabajo. Orar aquí es diferente que orar cuando estás almorzando. Sí, eso. En tu break, por ejemplo, o en tu lunch. Es muy diferente. Pero si no tienes la posibilidad de orar, ¿en qué lugar vas a orar? Y Tu ahí- lugar de oración y ya ahí- totalmente es diferente, ¿no? Ahí es donde quiero yo entrar, Jeffrey. Y te voy a compartir esta experiencia que yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de poder hablar con un joven y poder hablar con alguien, siempre se lo cuento. Sí. De cuando yo tomo ese lugar, o sea, no es lo mismo cuando yo agarro y tomo un tiempo para Dios, pero eso ha sido una de las cosas que me ha bendecido, o sea, ha bendecido mi vida cuando yo tomo ese lugar. Y yo tengo un vehículo y literalmente a mí no me gusta andar mucho en el vehículo por una razón. Quizás hay gente que no entenderían por qué. Y es que cuando yo camino, Tú oras. ¡Ey, líder! Ahora lo sé. O sea, bueno, tú que me conoces, quizás ahora puedes entender el por qué a mí me encanta caminar. Amigos, muchas veces se terminaba el servicio y yo le decía, ven Tony, te llevo. Él me dijo, no, está bien. No, está bien. Pero son las 10 de la noche y él iba con su laptop en la espalda, con cosas de valor. Jeffrey asustado. Y yo asustado digo, por mí. ¿y cómo él se va ahora a pie para ir tan lejos? O sea, yo te puedo llevar. No, tranquilo, yo puedo ir. Entonces es a orar que tú vas. No, literalmente. Quizás yo no se lo decía casi bueno, tú estás dando muchas cosas de mí en este podcast. Me encanta el conversatorio. Ey, está bueno esto. Y esa es una de las razones, Jeff. O sea, es una de las razones por la cual me encanta caminar. Porque ahí yo tomo ese tiempo para hablar con Dios. Y literalmente, Jeffrey, literalmente, las cosas que suceden en ese lugar son como, oye, o sea, no te lo puedo explicar porque en ese trayecto de caminar yo me he convertido en amigo de Dios y amigo del Espíritu Santo. Y he conocido quién es Dios a través de eso. Tengo una cita bíblica para refutar lo que estamos hablando, que es Mateo 6, 5 y 6. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Esa gente. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en el secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. O sea, estar en secreto
es probable que no sea exactamente tu cuarto, ¿no? Porque en secreto puedes estar en cualquier lugar, En ¿no? cualquier lugar. Sí, y es lo que te estoy diciendo. Cuando Tony va caminando hacia su casa, estoy 100% seguro que va muy solo. Créanme, va muy solo. Bastante solo. Entonces, estar hablando con Dios ahí en secreto, porque es un secreto que estás. Tú sabes, y déjame decirte esto, que hay veces que yo me he incomodado, porque tú sabes que en el trayecto de yo llegar de mi Y que casa aparece gente. hacia a donde o sea, tú nos recoges. Y aparecen gente y literalmente Que quieren conversar contigo. Y no solo eso, no, es tan tal que no conversa conmigo y yo me siento medio incómodo. Sí. Porque digo, bueno, esta gente van a pensar como que uno está loco. Yo estoy hablando aquí con Dios, como que estoy hablando así con Jeffrey. Y hay veces yo digo, Señor, discúlpame. Eso me pasaba en discúlpame. verdad cuando yo usaba mucho el transporte público. De aquí a mi trabajo, de mi lugar de casa a mi trabajo hay como 40 minutos por ahí. Y yo tomaba ese tiempo para leer la palabra y poder también orar en el transporte público. O sea, meditar en Dios, meditar en su Dios. palabra. Y siempre aparecía una persona que quería Que quería conversar. hablar. Y yo como que, ay Dios, como... Oye, líder. Y yo abría la Biblia y me ponía a leer y... Dime, ¿cómo te ha ido? Yo, todo bien, todo bien. Y sigo leyendo. Y cuando termino de leer, cierro mis ojos para tratar de orar. Pero, o sea, como la Biblia dice que es en secreto, no puedes estar revelando como, mira, estoy orando, déjame en paz, ¿no? Sino que debes de estar como hacia donde te dirijas, hacia con quien estés en secreto, ¿no? Estás orando, pero en secreto. En secreto. Muchas veces, cuando me voy a acostar, después de un día muy, muy agotador, Mira que tomo... cuando sucede eso, te voy a explicar, Sí. yo me siento mal. Te acuestas sin orar, Sí, me siento muy mal. pero te duermes al fin, ¿no? Claro, líder. Yo me duermo. Claro. Pero lo que quiero decir es que al final de todo, cuando tú sientes que te vas a acostar, ¿no? Y después de un día súper cansado, súper agotador, no me hinco a orar. Y no cierro la puerta de mi habitación. Me quedo en la sala dando vueltas mientras oro. Porque así no me voy a dormir. Así mi cuerpo no va a entrar en reposo. O sea, luego que trancas tu habitación Tú lo haces, y la tú lo haces, colcha... veo, voy a Y hacer- sientes la colcha en tu Tú cuerpo lo vas a decir- con la almohada en tu cabeza, es muy difícil o sea, quedarte. tú lo haces, o sea, yo soy muy diferente a ti, por eso yo te dije a ti que tú por lo menos, o sea, tú te paras a orar. Sí. Pero cuando yo llego a mi casa y estoy muy cansado, porque voy a ser sincero, o sea, me quedo a veces elijo meditar y hay veces no. O sea, yo me duermo literalmente ahí. Pero al otro día no. Eso de una vez a las 2, Sí. a las 3 de la mañana que Te el Espíritu Santo me despiertas. despierta. Y yo me despierto como mira, así automático. Y ya yo sé que es el Espíritu Santo diciéndome, hey, tú duraste el día entero. Porque así mismo él me dice, Sí. hey, duraste el día entero trabajando. No me dijiste nada a mí. Exacto. ¿Qué pasó ahí? No tuviste O conversación sea, no conmigo. conversación. Yo trabajo yo hago muchas cosas en un día, muchas. Y a donde sea que yo me dirija, trato de tener conversaciones con Dios. Porque hablar o orar es hablar con quién, con Dios. Con Dios. Conversar. Señor, háblame. Hasta con los letreros de la carretera. Señor, háblame O sea, con un niño que me quiera decir lo que sea. Cuando Señor, trata conmigo porque necesito escuchar, sentir tu voz, sentir que tú estás cerca de mí. Cuando tú estás hablando con Dios, Jeffrey, lo mismo que tú dices, cuando tú estás orando y hablando con Dios, Dios te responde. Sí. Cuando tú estás como en esa dimensión de oración, tú puedes ver la respuesta. Pero ¿cómo yo puedo ver la respuesta de Dios hablando en mi vida, si yo no le digo nada? O sea, ¿cómo Nada. Él se va a inclinar a mí si no me he humillado, si no he tomado una acción para hablar con Él? ¿Cómo tú crees que yo voy a solucionar el problema que tengo en mi vida si yo primero voy a el amiguito mío a decirle y no he ido a la rodilla del Señor a hablar? Delante del altar de Dios, ¿no? ¿Entiendes? Delante de su presencia. Creo que cabe destacar de que la oración, como decíamos, y la juventud son cosas que deben de estar muy unidas. La esencialidad de la oración es sí o sí, o sea que no es algo que se puede negociar. La disciplina en la oración es algo que tenemos que tener muy constante, como esa mujer que podía ofrendar al Señor siempre, como esos apóstoles que iban a donde
da la iglesia a La orar iglesia. siempre a esa misma hora. O sea, que acostumbraban, lo dice literalmente la palabra de Dios, que ellos acostumbraban a ir a orar A ir a orar. a esa misma hora. Y las consecuencias de no orar, que las conocemos de más. Y mira Entonces, que dijimos algunas consecuencias Ujú. como que no, fueron que las consecuencias de no orar, en verdad, son la demasiadas. lista sería bastante larga, ¿Sabes? créeme. Haríamos otro episodio otro episodio de podcast. Solo porque- de consecuencias. Porque estamos tratando como de darle un por arriba, Sí, un como, por arriba, como exacto. a esos temas. Y la oración para mí lo es todo. Mira, entonces, para jóvenes que nos escuchan y nos ven también a través de YouTube o nos escuchan a través del podcast solamente audio en Spotify, créanme que orar lo cambia todo. Orar, hablar con Dios lo cambia todo. cambia Y no todo. orar solamente decir, Señor, gracias por esto, Señor, gracias, te pido. No, sino orar hablando con Dios. Cuando hablas con una persona no es un monólogo. Y un monólogo es que yo solamente estoy hablando y tú tienes que escucharme. Y tú tienes que hacer todo lo que yo te digo. Pónganse de pie, no. Hagan esto, hagan aquello. Y muchas veces confundimos la oración y les damos solamente mandatos a Dios. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos orando con Dios, tenemos que hacer silencio para que Él nos responda. Tenemos que hacer silencio para que su voz nos hable también a nosotros. Porque Exactamente. la idea principal de la oración es hablar con esa persona que necesitas conversarte, ¿no? Que necesitas escuchar. Señor, necesito escuchar tu voz. Señor, necesito hablarte. Y necesito yo hablarte también algo. ¿Qué piensas sobre mi carrera? ¿Qué piensas sobre lo que yo soy? ¿Qué piensas sobre lo que quiero hacer en el futuro? Mira este negocio que voy a emprender. Entonces, en ese momento, Señor, ilumíname. Quiero emprender. Quiero abrir mi tienda de ropa virtual por Instagram. Mi merch. ¿Crees que sería importante o crees que sería bien para mí? Entonces ahí debería de hacer silencio y dejar que Dios te hable. Es así. Y decir, Señor, estoy aquí esperando tu voz. Y haz silencio para que Dios te hable. Que Y Dios ponte te hable. de pie para que no te duermas. para que no pase como, Sí. como yo, que me duele. Entonces ahí es en realidad que tú vas a comenzar a sentir la voz de Dios en tu corazón. es así. Y esa oración tú la vas a sentir no solamente como se ora normalmente. Y por eso la palabra enseña que dice la palabra que cuando oran, a veces oran mal. Y por eso no reciben No lo que reciben piden. es así. Porque oran bastante mal. Entonces, jóvenes o joven con Jesús que me escucha de este podcast, orar lo cambia todo. Y necesitamos orar para acercarnos a Dios. ¿Palabras finales, Tony? Buenos, chicos, hemos sobreabundado mucho acerca de lo que es la oración. Le dimos más o menos como un review de todo lo que es. Un review de 40 minutos. De 40 y pico de minutos. Pero la verdad hay mucho de qué hablar sobre la oración. Y de verdad que ha sido de bendición en mi vida la oración. Y me ha ayudado bastante en muchos de los ámbitos de mi vida. Yo creo que la oración ha sido uno de los motivos por los cuales hacer este podcast. Porque Sí. a través de la oración he conocido quién es Jesús. Y he establecido a Jesús en mi vida. Sí. Para que Él restaure mi corazón y haga cosas que quizás yo sin Él o sin conocerlo, sin orar, no lo haría. Claro. Y creo que eso es uno de los puntos más clave e importantes para alcanzar el éxito como jóvenes que somos en Así la es. oración. Recordando que este podcast no lo hacemos con el fin de hacernos famosos ni No, nada, nada por de el eso, estilo, nada de eso. sino No. de bendecir las vidas que tanto necesitan a Dios. Y si estás en la disponibilidad, por favor, comparte este canal, comparte este contenido Para que yo no bendiga. para que bendigan a otras personas y que puedan también conocer lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén. Síguenos en nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale me gusta y también en Spotify, que también tenemos este podcast solamente en audio y también en Apple Podcast, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, Vamos, sin más nada por el momento, Vamos. nos despedimos vamos a finalizar con una creyendo oración. que este podcast, este primer episodio ha sido de mucha bendición y vamos a concluir con una oración, ¿no? Así es. Vamos a orar. Amantísimo Dios que te salas de los cielos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú has estado con nosotros a través de este podcast Sí, que hemos Señor. estado haciendo, Señor. Y hemos estado tratando acerca de orar, Señor. Te pido que tú traigas al corazón de esta generación que aprendamos a orar,
aprendamos a estar en tu presencia y a buscarte siempre, Señor. A veces creemos que la solución está en ir y hablar con otra persona o hacer ciertas cosas, Señor, y la solución está en la oración, Señor. En la oración tú nos das la llave del reino de los cielos para que podamos atar en la tierra para que sean atados en los cielos, y desatar cosas en los cielos para que sean desatados aquí en la tierra, Señor. Y yo sé que a través de la oración tú vas a hacer cosas grandes en esta generación, Señor, y te pido, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en las vidas de esta juventud. Gloria a Dios. Para que ellos tengan, Señor, a Jesús en sus corazones, Señor. Para que ellos puedan aprender de Jesús. Porque Jesús siempre tomó tiempo, Señor, para apartarse de lo que hacía y tomar un tiempo y orar contigo, Señor. Así queremos hacer, Señor, en este tiempo, Señor. Tomar, Señor, lugar de oración para adorarte y glorificarte, Señor, y las peticiones que tengamos en nuestros corazones puedan ser escuchadas, Señor, y como dice Segunda de Crónicas, Señor, y que tú puedas sanar nuestra tierra, y nuestra tierra puede ser, Señor, nuestra finanza, puede ser nuestro corazón, Señor, puede ser nuestras relaciones con con nuestros amigos, puede ser algún problema que tengamos, Señor. Esta puede ser nuestra tierra que esté sanando, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor, y que tu mano, Señor, obre en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.